Seguimos esta noche en Minuto Uno, nos podés acompañar con el hashtag Hipocresía Argentina. Hemos estado hablando en la primera hora de este programa, ¿no? La hipocresía argentina de muchos comunicadores, colegas, conductores, que descubren por la presencia de una científica del CONICET que tiene que ir a la televisión para tratar de ganar un peso, para solventar lo que el Estado se tiene que hacer cargo. La científica que anoche estuvo en el programa ¿Quién quiere ser millonario? Y que hoy fue en las redes revelación. Muchos parece que descubrieron ayer que este gobierno ha hecho un terrible ajuste, no solamente en el presupuesto de ciencia y tecnología, como te mostramos, sino también en el CONICET. Y es parte de la hipocresía argentina, porque desde hace 3 años y medio que se sabe cómo este gobierno viene ajustando. Mire, eliminó el Ministerio de Salud, ajusta en salud, no va a ajustar en ciencia y tecnología, ajusta en salud, ajustan los medicamentos del PAMI. Hoy, el titular del gremio de los farmacéuticos visibilizó lo que es el drama cotidiano de muchísimos jubilados que dicen van a la farmacia y se largan a llorar porque no pueden comprar los medicamentos que han aumentado más del 70%. Y la hipocresía argentina también se da en este acuerdo que el gobierno busca ahora a 5 meses de dejar el poder. Después de haber ninguneado a la oposición, de haber perseguido, de haber encarcelado, de haber judicializado la política en la Argentina, de haber negado la búsqueda de consensos en el Parlamento, cuando la oposición le ofreció instrumentos. Por eso decimos que eso también forma parte de la hipocresía argentina, de unos y de otros. Hoy se empezó con esta ronda de diálogo que se sabe no va a concluir en nada, porque el gobierno ha dicho que este es el camino. Ahí está el ministro Frigerio, que se reunió con Daniel Scioli, con el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, con el gobernador de Chaco también, Pepo. Y justamente Daniel Scioli, cuando se retiraba de la Casa Rosada, hizo estas declaraciones. Ahí veíamos. Espero que su convocatoria, bueno, es la respuesta que Scioli le llevó hoy por carta al ministro Frigerio, a la carta del presidente. Espero que su convocatoria tenga la genuina intención de buscar soluciones e implementar medidas urgentes para darle verdadero alivio a quienes hoy sufren los embates de la crisis económica, lejos de cualquier consideración político-electoral. Mis prioridades son que la política económica argentina sea definida por los argentinos y no por los organismos multilaterales de crédito, lo que permitirá recuperar el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones. Que las tarifas públicas sean accesibles para el bolsillo de los argentinos, un recorte y simplificación impositiva y la implementación de una economía basada en la producción y el desarrollo nacional y no en el ajuste. Y Sergio Massa, líder del Frente Renovador, precandidato a presidencial, le envió esta tarde la respuesta al presidente Macri. Frente Renovador, Buenos Aires, 8 de mayo del 2019. Vamos a ver ahí la carta. Dice: la grave y profunda crisis que estamos atravesando no es fruto de la ausencia de consensos. Hoy usted cumple 1.245 días como presidente y la realidad pone en evidencia que ha elegido un mal camino, le dice Macri a el presidente le dice Massa a Macri, perdón. Sería un gran mensaje para la sociedad, señor presidente, que su mensaje incluyera alguna autocrítica. Usted pone el foco en el proceso electoral
pero este acuerdo debería estar centrado en medidas inmediatas y urgentes para resolver la grave situación económica. Usted pide mi opinión sobre 10 puntos, pero no convoca a ningún encuentro. Me hubiera gustado, señor presidente, un claro llamado a dialogar y debatir seriamente. Esto me parece que es central en lo que dice Massa. Ayer lo decíamos acá. Macri envía cartas. Ayer que decíamos, que yo preguntaba a Fernando, ¿las cartas las manda por el correo argentino? Manda las cartas, pero no cita ninguna reunión, no hace ninguna convocatoria, no da ninguna mesa de diálogo. Ahí está, mandan cartas, dicen, ¿no? Bueno, dígame usted qué opina. No habla de la pobreza, no habla de los presupuestos que se ajustan, no habla de cómo combatir el hambre en la Argentina de hoy. Entonces, esta respuesta de Massa es cercana a la realidad. Porque Massa le dice, nos hubiera gustado que nos convoque a una mesa de diálogo. Yo ayer decía, por lo menos, no sé, convócole el 25 de mayo a tomar el chocolate, a comer un churro, y ahí a ver si arman una mesa. No, es algo abstracto, etéreo, en el aire, como todo lo que hace este gobierno, porque no creen en este mecanismo que han negado en todos estos años. Y me parece que, como se dice habitualmente, Massa le está pintando la cara al presidente en encuentros que no se van a concretar definitivamente. Se espera también para las próximas horas que haya una respuesta de la expresidenta Cristina Kirchner, o tal vez mañana en la Feria del Libro, evento que vamos a estar transmitiendo en directo, tal vez allí hay alguna respuesta en la presentación del libro, sinceramente. A todo esto los pobres siguen muy pobres y con problemas, ¿no? Porque fíjese, algo esencial, la garrafa social, un nuevo aumento. Garrafa social que le queda solo el título, ¿no? Mire lo que ha aumentado este nuevo 4% para arriba. Aumenta la garrafa social desde el viernes, desde el invierno pasado acumula una suba del 124,4%. Sí, digamos que 124. 4% si la conseguís, Gustavo, porque esta es la garrafa sí, que siempre escasea en los lugares donde más se la necesita. Vamos a ver los precios. 308 pesos la garrafa de 10 kilos, 368 la garrafa de 12 kilos, 461 pesos la garrafa de 15 kilos. Fernando. Es que estábamos haciendo este comentario, ¿no? Es una garrafa que tendría que estar disponible en los lugares donde no hay red de gas natural y que generalmente son los sectores de menores ingresos. Y ahí es donde más falta y donde empieza a haber un mercado secundario donde los precios suben y suben sustancialmente. Porque en esos sectores las garrafas salen 450 pesos como mínimo, Gustavo. Estos precios son difíciles de conseguir para la gente que más lo necesita. Totalmente, totalmente. Además, mucha gente que ha dejado, que ha renunciado al gas, a la red de natural, gas. a la red de gas, y pasa a comprar garrafa, porque no pueden pagar el tarifazo impagable del gas de lo que ha aumentado. Fíjese lo que pasó en Misiones hoy. Mire, se hizo un garrafazo. Mire las colas para conseguir garrafazos. ¿Qué significó? Que vendieron a mitad de precio lo que se consigue. Mire las colas, Misiones para conseguir una garrafa, estamos hablando. Esta es la realidad desesperante de la Argentina de hoy. Colas para conseguir una garrafa de 10 kilos. Digo, desespera la realidad argentina. Colas para comprar una torta de Pascua a 50 pesos. Colas para comprar el pan a 30 pesos. Colas para recibir un paquete de lechuga cuando regalan. Colas para comprar una garrafa a mitad de precio. Tenemos testimonios. ¿La barra cuánto compra? No, ya está a 380, 350. Esto ayuda.
Por el barrio no, por el barrio está 300, 380, hasta 400 puedes llegar a conseguir. Con la situación que estamos, sí, la verdad que sí. ¿Cómo se enteró? Por un grupo que yo tengo. Te vas a un negocio y la garrafa sale 380 pesos, entonces nosotros estamos haciendo la cola casi a mitad de precio, ¿sí? Yo soy pensionada, por ejemplo, cobro la pensión de mi marido que me dejó un haber mínimo. Está bueno con el tema económico que estamos pasando. Más como estamos en el país, entonces hay que rebuscarlo. Busqué el gas para, como me dijeron que va a estar más barato, entonces vine para poder comprar. Que en todos los almacenes están en 350 pesos, 400 cuando subió recién. Y el tarifazo no se toca, ¿no? Eso, el tarifazo no está en ningún acuerdo para rediscutir. Se vienen nuevos aumentos. Mire, se los prevemos. Combustibles. 2% en junio, ¿se viene otro? ¿Va a ser por reajuste del 11,8 de dos impuestos, Fernando? Sí, eso lo veníamos anticipando. Las petroleras dicen que hay un atraso, que ya están hablando de 15% y que creen que cuando termine mayo va a estar en el 20% del atraso en el precio de los combustibles. Pero el gobierno ya anticipa que va a subir 2%, es calcularle un peso más, un poquito menos, en el precio de los combustibles por el impuesto, por la actualización del impuesto. Y ya llega a 50 pesos. La nafta especial llega a 50 pesos. En la ciudad, porque en el interior sí, ya sí. tenemos reportes de que lo han superado cómodamente. Totalmente. Acarreo, si te llevaron el auto, prepárate, prepárate para los relatos salvajes, para Bombita. Después 28,5 costará 1.800 pesos. 1.800 pesos el acarreo, negoción en la ciudad de Buenos Aires. Estaría bueno que lo acompañen con alguna buena política de transporte, ¿no? Porque el transporte en Buenos Aires sigue dando mucho que desear. Arman los metrobuses que se pueden ver y que parecen obras rápidas, pero las obras de fondo nunca la han realizado y hace mucho que están gobernando la ciudad, ¿no? Bueno, y el parquímetro también aumenta para toda la ciudad de Buenos Aires, 20%, la hora va a costar 13 pesos. Y el gran problema que hoy mucha gente se quejaba de que no se consiguen monedas, ¿no? Bueno, estábamos hablando de si utilizaba el presidente el correo argentino para enviar las cartas, pero hay novedades en la causa que más le preocupa al presidente Mauricio Macri, que es la del correo argentino. Irina. Gato, tanto le preocupa que la empresa Correo hizo una presentación en la causa del concurso de acreedores pidiendo ir a la corte para que no le investiguen los libros contables a SOCMA y a Sideco. Así como estás escuchando, no quieren que se investiguen los libros contables de SOCMA y Sideco en el contexto de este concurso de acreedores, que es donde se intentó hacer el famoso acuerdo para condonarle la deuda al Correo, pero que finalmente no se logró. Presentaron un recurso extraordinario. ¿Por qué? Porque la Cámara Comercial había dicho que la fiscal Boquín tenía razón en que había que investigar maniobras de vaciamiento, donde estaban entrelazadas la empresa Correo, que en realidad no tiene actividad y de esa manera figura en el expediente, y SOCMA y Sideco, que son sus controlantes y que son las empresas pilares del Grupo Macri. ¿Qué pasó? Había visto algunos pequeños movimientos, pero de bastante dinero, la fiscal Boquín, ¿no? Por ejemplo, retiros de fondos de las propias cuentas del concurso de acreedores, 10 millones de pesos, justo en los meses previos a que se firmara el acuerdo del Correo, para darte un ejemplo, o también pagos a la propia empresa Sideco de alquileres altísimos en el edificio del Rulero de Avenida Libertador, 100.000 pesos, por ejemplo, por alquileres de oficinas, insisto, del Correo, que no tiene actividad, y después, por ejemplo, compras de acciones a una automotriz por 2 millones de dólares. El Correo, sí, interviniendo en esto, en un negocio además que no le dio rédito alguno. A partir de esto, que pidió investigar a fondo esas maniobras de vaciamiento. ¿Por qué? Porque si hay fraude concursal, esto tiene consecuencias para el Correo y para sus controlantes. Si hubiera aquí una quiebra, esto arrastra a SOCMA y a Sideco. Ahora, la verdad que la transparencia se les va, porque ¿por qué no quieren
que se vaya a peritar los libros. Y cuando alguien no quiere que se le vaya a peritar es porque algo quiere ocultar. Hay una 2 maniobra- más 2 es 4. Han realizado una maniobra que es muy clásica en estos procedimientos de quiebra fraudulenta, que es comprar la deuda de los demás acreedores. Claro. Sideco y los accionistas del Correo, la familia Macri, compró la deuda del resto de los acreedores y es la que presentó después al concurso diciendo: tenemos todos estos acreedores que nos acompañan en la propuesta que le hacemos al gobierno. Por supuesto, era todo una maniobra. Esa es otra de las maniobras que denunció Claro. Bocchini, compró los votos de esa manera para lograr el acuerdo. De esa manera se lograba. Atención, porque el run que está circulando desde hace tiempo es que se podría decretar la quiebra del Correo. Y ahí lo sumo a Juan, por lo que Juan el otro día comentó y reveló acá, el apuro de los hijos de Franco por abrir la sucesión. Porque ¿qué pasa si quiebra el Correo? Bueno, habrá que ver qué es lo que sucede, pero la realidad es que los Macri de buenas a primeras decidieron acelerar el tema de la sucesión de Franco. El 20% cada uno se llevaba y tiene una denuncia justamente porque el propio Mauricio Macri, recordemos, hace pocos meses, una semana después de fallecido el padre, dijo públicamente que su padre había cometido delitos ilícitos y que debía haber pagado por ello. Bueno, en ese caso me parece que se puede complicar y mucho el trámite de la sucesión. Hubo un pedido para que se embargue la sucesión, ¿no? Claro. Cuando se empezó a discutir además la cuestión de la extinción de dominio precisamente por estas cuestiones. Y yo te insisto, acá el papel de SOCMA y Sideco es clave porque esas empresas sí funcionan, están firmes y son las que sostienen al grupo. Y en caso de haber un fraude concursal, esas son las afectadas y esto perjudica a todo este imperio, ¿no? Si se decreta la quiebra. Y un fraude concursal puede ser un factor que lleve a determinar una quiebra, además de todo este desastre que han hecho durante 17 años sin pagar su deuda, que como siempre decimos, llega hoy a más de 4.000 millones de pesos. Ahí hay prisión. En el resto de toda la operación no hay prisión para los accionistas, pero si se descubre el fraude concursal, ahí puede haber penas de prisión, cosa que hasta ahora no les tocaba, no los rozaba. Por eso es tan importante y por eso están preocupados y quieren que la Corte frene esa investigación sobre los libros contables. Bueno, difícil que la Corte en este momento lo haga. Esperemos, ¿no? ¿Hay alguna fecha para que la Corte defina eso? No, primero esto lo tiene que responder la propia fiscal Bocchini, que es la fiscal ante la Cámara, que va a rechazar de plano, y después lo tiene que responder la Cámara si otorga el recurso. También es difícil que responda de manera positiva porque la propia Cámara es la que dijo que se investigue. En ese caso intentarán un recurso directamente ante la Corte, así que esto se va a prolongar. Pero juegan con los tiempos. El grupo Macri en esto está jugando con los tiempos y siguen sin pagar la deuda. A ver, Laurita Alonso, que nada accionó en este tema. A ver, Laurita Alonso, si mueve sus piezas, que tan rápido las mueve cuando hay exfuncionarios, si en esto le da transparencia de la que tanto hablan y mueven la causa del Correo. Porque la verdad que es una vergüenza, porque toda la acción de Macri ha sido para tapar esta causa. No nos olvidemos, echó al procurador, al doctor Balbino, un hombre sumamente impecable y honesto, porque había hecho un dictamen en contra de lo que él, y después Gabriela Michetti firmando diciendo se suspenden, se archivan todas las investigaciones administrativas. Sí, Balbino había hecho un sumario interno diciendo que el Estado tenía alguna responsabilidad y que había que mirar el acuerdo que se había hecho, y le costó efectivamente el cargo de Procurador del Tesoro, que es como el jefe de los abogados del Estado. Bien, gracias Irina. Bueno, nos metemos al debate político, económico. Está el doctor Sergio Berni, que es precandidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, actual senador. Está José Urtubey, empresario argentino, tantas veces ha venido. Está yo lo conozco ya de hace muchos años, Roberto Zuckerman, es candidato a intendente del peronismo en la ciudad de Rosario. ¿Fuiste el más votado? Sí, así es, Gustavo. En las recientes... En las primarias del 28 de abril. El más votado en una ciudad dominada por el socialismo. Vamos a hablar sobre la situación de Rosario también. Y se está sumando ahora enseguida Carlos Yanisotto, titular de Coninagro. José, buenas noches. ¿Cómo estás, Gato? ¿Cómo estás? ¿Qué te generó este tardío llamado del gobierno al consenso? En primer término, como lo calificás, me parece que es tardío. Lo ideal hubiese sido que esta convocatoria
hubiese sido realizada a principio de la gestión, que hubiese sido realizada también previo al endeudamiento de la Argentina para fijar las prioridades de cuál debieron haber sido el uso de esos fondos. De todos modos, yo que haya una convocatoria a mí me parece bien, que haya un diálogo me parece bien. Dentro de los 10 puntos creo que claramente falta ahondar. Por ejemplo, desde ya que un país no quiere tener déficit. Ahora, el déficit no puede ser a costa de las pymes, no puede ser a costa, superar ese déficit no puede ser a costa del empleo de la gente, no puede ser a costa de la producción. Cuando hablamos de respetar las deudas, por supuesto. Ahora, respetar las deudas significa que también con el Fondo Monetario Internacional tiene que entender que hay que tener un país en marcha, desarrollándose con las producciones vigorosas para poder pagar y amortizar esos servicios de deuda y que no sea a costa de la producción y a costa de las pymes. Me parece que como diálogo no debe agotarse a la política. Está bien que haya sido convocado también los sectores productivos, los sectores sindicales. Ahora, desde ya en un año electoral, habrá que evaluar después a posteriori cuáles son los resultados del mismo, porque me parece difícil que pueda tener un resultado ahora, inmediato. Yo voy al grano, digo. José, vos desde hace ya muchos años que venís acá, fuiste marcando etapa por etapa el industricidio al que se llegó acá en la Argentina. El último dato, el de marzo, es tremendo para la industria. El último dato, que fíjate que cómo hay que leerlo. ¿Te acordás que me invitaste hace 20 días, un mes? Y en ese momento algunos leían como que el intermensual de febrero versus enero había dado un poquito mejor que enero, entonces eso ya significaba que venía una recuperación. Yo hoy te vuelvo a contestar lo que te dije ese día. No hay soluciones mágicas. Ahora, marzo es 13,4, es peor que febrero, peor que enero, te lleva a una situación desesperante de la actividad económica e industrial. Y eso te significa que acá no es que encontramos el piso, si no hay un cambio, si no hay una mirada que salga de lo financiero y pase a lo productivo, al desarrollo, yo no veo soluciones mágicas. Pero justamente eso no se habla en los 10 puntos. Bueno, por eso creo que hay que ahondar la convocatoria, estamos de acuerdo, creo que hay que ahondar sobre todo en lo que es generación de empleo, sobre todo lo que es modelos productivos, prioridades. Porque la prioridad es, como te digo, a la hora de pagar las deudas, todo, por supuesto que hay que hacerla, a la hora de bajar el déficit, pero no puede ser a costa del motor de desarrollo de la Argentina. Roberto, la situación de Rosario, desocupación altísima, hemos mostrado acá cómo la gente abandona la obra social para ir al hospital público. ¿Cómo analizan ustedes en el marco de esta decadencia lo que se vive, bueno, la reacción de la gente votando? ¿Cuánto hace que un peronista en Rosario no sacaba la cantidad de votos que sacaste vos? Hace mucho tiempo. En realidad el peronismo no gobierna la ciudad desde el año 73, en realidad desde el 76 cuando nos echaron del poder. Pero hoy hay una situación claramente distinta del peronismo a nivel nacional en las distintas provincias, lo estamos viendo en cada lugar. Pero respondiendo concreto a lo que vos me decís, hoy la foto de Rosario es una foto tristísima. Por un lado, en materia de seguridad, justo que está Bernie, se fugaron 16 personas que estaban trasladando Rosario a Coronda, las interceptaron, aparentemente complicidad con el servicio penitenciario, recapturaron a 5, es decir, la situación de seguridad en la ciudad del narcotráfico es realmente muy preocupante. En materia de empleo, hoy la noticia de Rosario es un muerto, una persona falleció, un delegado de la UOM, producto de un conflicto en Electrolux. Sí, porque, bueno, se hizo un acuerdo, pero se despidieron a un grupo importante de personas. Esto genera una tensión. Es la pelea entre trabajadores, es la pelea en definitiva de pobres contra pobres. Veíamos las garrafas. Rosario hoy es la capital del desempleo. Vos decías hace un ratito el tema relacionado más con la salud, con cuestiones de inclusión social. Yo tuve que presentar un amparo en la justicia, mi rol de abogado constitucionalista, para que el Estado Nacional entregue vacunas, adeuda 8 vacunas de las 20 del cronograma obligatorio. Recordemos que el gobierno de Néstor y Cristina duplicaron las vacunas, ¿no? Tremendo esto, que adeuden vacunas, lo esencial. Y lo peor de todo es que contesta el Estado Nacional diciendo que no adeuda nada y la ministra de Salud de la provincia
diciendo que sí la deuda, o sea, ni siquiera son capaces de reconocer que no las entregan. 40.000 historias clínicas nuevas en la ciudad de Rosario, en los centros de salud, en la salud pública, que está absolutamente desbordada y que indudablemente por el esfuerzo de los trabajadores se lleva adelante. Es decir, toda la situación, migraciones internas, Gustavo, mira, personas que vivían en determinados lugares que no pueden seguir pagando el alquiler, no pueden seguir pagando los servicios y se van a vivir a lugares precarios donde claramente están colgados de todo. Es decir, la situación de la ciudad es muy grave, pero yo quiero decir esto, no es solamente por las políticas del gobierno nacional. Nosotros no tuvimos la posibilidad de que el gobierno provincial o municipal amortigüen esas políticas, porque el gobierno provincial aplicó tarifazos, porque el gobierno municipal también aplicó tarifazos, y lo que nosotros decimos en relación a estos 10 puntos, hay una palabra que no se está utilizando acá, una institución fundamental de la democracia, que es el Congreso. ¿Y el Congreso para qué está? Digo, ¿por qué todo esto que está proponiendo el presidente no lo plantea con proyectos de ley? No, digo, va a la Asamblea Legislativa, se pone a gritar, hace una misa en escena, digo, y cuando van los diputados de la oposición, logran juntar quórum para justamente llevar adelante proyectos en beneficio de la población, ¿qué hace el oficialismo? No concurre. Carlos Iannisotto de Coninagro, ¿cómo le va, Carlos? Bienvenido. Ustedes vienen marcando también en los últimos meses, sobre todo, porque se habla del campo que es una mina de oro, sin embargo ustedes han sido muy críticos y se viven situaciones también de pobreza hoy en el campo, ¿no? Sí, seguramente. Aquí hay que distinguir claramente en lo que es un sector de este amplio campo argentino que está vinculado a las commodities, que hablábamos recién con José fuera de cámara, y realmente allí hay una situación diferente porque está vinculado a los commodities, que se han calzado en dólares en función de los mercados internacionales, una muy buena cosecha, los precios no son buenos, pero hay una realidad que podemos decir que en donde el productor, sobre todo en la zona núcleo, que ha tenido buen rendimiento, de alguna manera ha podido zafar en esta situación de falta de crédito y de presión tributaria. Ahora, pero las economías regionales estamos en una situación con un deterioro muy grande, con un deterioro muy profundo, con una vulnerabilidad muy amplia. El oasis, esto lo charlamos esta mañana en Coninagro, el oasis productivo del interior se ha achicado por la falta de crédito, por la presión tributaria. Por eso Coninagro ha presentado, y creo que también lo charlamos en algún momento con usted, Gustavo, una ley de economías regionales, porque consideramos que tiene que haber políticas diferenciales para cada ciclo agrícola, porque la diversidad y la riqueza de este país es tan enorme, pero también tiene que ser tratada impositivamente, crediticiamente, de diferentes formas. Hay algo muy interesante de esta última semana, que fue el cierre de una planta de Arcor en Mendoza, que afecta por igual a la industria, que a la producción, porque afecta a la economía regional del tomate y afecta, por supuesto... Esta es la situación que nosotros estamos viviendo con esta angustia, por eso también coincidimos con esta mirada de José, en que hay que realmente buscar alternativas donde haya un cambio, de salir de un círculo vicioso a un círculo virtuoso. ¿Los invitaron a ustedes al diálogo? Sí, nos invitaron. ¿Nos invitaron? Sí, hemos aceptado, porque yo creo que lo que la gente quiere, Gustavo, es diálogo. Es que busquemos algún sendero frente a una situación tan compleja, algún sendero de acuerdo. Lo importante es que se encuentran respuestas. Porque pero también claro, tenemos que encontrarla entre todos. Porque ¿no? también cuando las pymes se iban a quejar, Cabrera les decía, reconviértanse. No les daban soluciones desde el Estado, ¿no? Digo, la respuesta... Fíjate, a ver, a la industria que viene cayendo, ¿cuál es? Hace 3 años que venimos planteando, y yo en particular, muchos de los temas que hoy lamentablemente se dieron. Pero fíjate lo de la campañola. Lo asocio a la capacidad industrial instalada que se está ocupando hoy en la Argentina, 58%. Esto no se veía desde el año 2002. La inflación interanual, 55%, no se veía desde el año 92. O sea, y la involución es como el juego de la oca. La involución en la que estamos permanentemente asistiendo los argentinos te va llevando que perdés décadas y décadas de porque trabajo. Ahí cierra la campañola y también está lo que decía Fernando, en riesgo la industria frutihortícola, porque ¿a dónde van a llevar a la fruta? Es en cadena. Claro. Es decir, aquí hay una situación de un problema del productor, de un problema del sector industrial y del sector de la comercialización, porque hay un mercado muy recesivo. Esta situación
provoca algo que afecta socialmente a nuestro país, que es el desarrollo local y el arraigo familiar. Esto es lo que a nosotros claramente, y que incide en la pobreza. ¿Y sabe qué? Si me permite, Gustavo, un segundito nada más. La informalidad y la marginalidad que en este momento está creciendo justamente por la falta de crédito y una presión tributaria tan grande. Tremendo. Sergio Berni, yo siempre digo, usted es de Lima, Sergio, y ustedes viven ahí todo el tema del desguace que se está haciendo. Absolutamente todo. Desde los problemas del gas, usted recién estaba, yo pagué ayer 2.700 pesos el tubo de 45 kilos. Así que pasamos por todo, hasta el problema de desocupación, el problema fundamentalmente de desmantelamiento del proyecto energético nacional basado en la producción de energía a través de las plantas nucleares Atucha 1, 2 y 3, y estamos viendo con mucha preocupación. Y yo, la verdad que estaba escuchando lo de los 10 puntos que había planteado Macri, y yo la verdad que no concuerdo con aquellos que dicen que esto es una propuesta tardía de un tratar de acordar. Yo creo que lejos de ser una propuesta tardía, es una propuesta adelantada. Tardía sería si este gobierno se diera cuenta que hay que cambiar de rumbo por sobre todas las cosas económicas. Está claro que este gobierno, por esos 10 puntos que ha presentado, no tiene ninguna intención de cambiar ningún rumbo. ¿Y por qué digo que es una propuesta adelantada? Porque nada más es lo que le está exigiendo el Fondo Monetario Internacional, la garantía suficiente que el país le va a pagar la plata que le va a prestar de aquí hasta la campaña para llegar de una manera estable hasta las elecciones. Eso es lo que pretende este gobierno. Por eso no nos confundamos, no es un acuerdo tardío, es un acuerdo temprano para garantizarle al Fondo Internacional, al Fondo Monetario Internacional, que es quien le va a prestar la plata de aquí a octubre para que estabilice la situación económica, y después de octubre que Dios nos ayude, para garantizarse eso, que le presten la plata que necesite. Y no es casual que en esta semana haya tenido los elogios que tuvo del Fondo Monetario Internacional, y fíjese qué paradoja, porque quien apoya este plan económico es nada más ni nada menos que el presidente de Estados Unidos. Un presidente que esta semana se conocieron, que ha revertido la situación económica de Estados Unidos, haciendo exactamente todo lo contrario, por lo cual felicita a Macri. Es una cosa de loco, y encima acá nosotros lo aplaudimos. Entonces, fíjese, no nos comamos la curva de que esto lamentablemente es tardío. Esto es un acuerdo temprano para que el gobierno se garantice la plata necesaria para llegar con el barco más o menos a flote hasta octubre. Y después de octubre, que Dios te ayude. Pero ya firmamos todos los argentinos una rendición incondicional que le vamos a pagar al Fondo Monetario la fiesta de este gobierno de aquí a octubre. Ahora, Anisoto habla de informalidad y de marginalidad en las economías regionales. Hablaba Roberto de lo que está cayéndose la clase media en Rosario, el industricidio que viven los empresarios. Aumentó esta semana, se conocieron los datos en materia de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Absolutamente. Robos han aumentado. Fundamentalmente todos aquellos delitos que no tienen que ver con organizaciones complejas delictuales, sino delitos que son producto de la exclusión social. Exacto. Son producto de la marginalidad, producto de un modelo político, económico y social que, lejos de contener, excluye. Y cuando hay un modelo de exclusión, este es el típico delito que aumenta permanentemente. No aumenta el delito complejo, producto el delito de las grandes bandas. Lo que aumenta es el delito de la supervivencia, el delito de la exclusión. Por eso siempre decimos, no podemos evaluar políticas públicas si no estamos dentro de un contexto de inclusión social. Ahora, José, la UIA va a enviar, porque digamos no hay una invitación formal a tal día, tal hora a reunirse con el presidente, digo, es todo medio en el aire. Sí, va a contestar su vocación de participar, obviamente, en lo que es este día. La UIA viene siendo muy crítica también. Sí, pero yo creo que primero también tiene instancias el diálogo, ¿no? En una primera instancia creo que es la política la que debe trabajar y resolver cuál es el rumbo al cual van a consensuar para armar una hoja de ruta. Y después, como se hizo en España en su momento, con el Pacto de la Moncloa, después vienen los sectores intermedios, las asociaciones a dar su punto de vista, porque coincido plenamente con lo que dijiste vos, el Congreso finalmente es la caja de resonancia política, institucional, en donde la Argentina tiene que recibir, y ahí
convertirse en proyecto de leyes esto. Si no, ahí es como que estamos haciendo un bypass institucional. Pero ahí es donde decimos que el gobierno ha cerrado las puertas a esos debates en el Congreso siempre. No, pero por supuesto que sí, digamos. Lo que nosotros volvemos a repetir es lo siguiente. El círculo virtuoso que hablaba acá el amigo, que se dio durante los gobiernos de Néstor y Cristina, con desarrollo económico, con inversión productiva, con generación de empleo, con desendeudamiento, digo, que hizo todo lo contrario este gobierno, no lo vamos a resolver en una reunión, ni tampoco quizás lo vamos a resolver en el Congreso, aunque sea el ámbito de debate. Yo lo que quiero decir es que estamos en momentos electorales también en distintas provincias. Bueno, digo, me parece que es la hora de ir avanzando en cada uno de los lugares para generar la unidad y el frente que se necesita a nivel nacional para que el 10 de diciembre sea el último día que Macri gobierne en la Argentina. Digo, porque si no, de otra manera... Digo, si no nos unimos, si no trabajamos todos los que pensamos de la misma manera, que es volver a las políticas de círculos virtuosos justamente, estas políticas van a seguir. Sí, yo frente a esto te quiero decir que la situación que vivimos no es solamente de este gobierno. El sector agroindustrial ya lo padece del gobierno anterior. Lamento contradecirte, o por lo menos la visión nuestra. Venimos de una situación de informalidad y de marginalidad, de pobreza y de exclusión ya de muchos años. Por eso pensamos que el diálogo, más allá, Gustavo, que quizás no sea en el momento oportuno, ¿no? Es la forma que tenemos que de alguna manera instrumentar para poder resolver, porque acá una sola persona no va a resolver la situación tan compleja que existe en el país. Por eso desde Coninagro nosotros nos hemos adherido, pero le hemos dicho al gobierno, ya le hemos contestado, porque tuvimos una reunión esta mañana del Consejo y decidimos apoyarlo o aceptarlo, pero que establezca cuál va a ser el método y que realmente sirva para establecer políticas de Estado de largo alcance para salir del estado de postración de muchos distritos, provincias, economías provinciales, ¿no? Bueno, Gustavo, ayer escuchábamos a Alfonso Pratgay recordar de que Marcos Peña frenó un acuerdo social porque decía que el presidente Macri tenía mucho poder y no lo tenía que compartir. Probablemente ahora que no tiene nada de poder esté más dispuesto. El problema es la verdad ¿quién cree que puede cambiar de política? A lo largo de estos 35 más de años de democracia, digo, la búsqueda de diálogo, de consenso es básico. Pero también hay que, el acuerdo de Olivos, cuando muchos lo denostaban, fue importante para reformar una constitución. Pero también hay que reconocer que este gobierno hace un año, hoy lo estamos, fue al fondo, no consultó ni a usted, ni a Urtubey, ni a los senadores, ni a los diputados, por qué había que ir al fondo y endeudar la Argentina. Yo digo, lo que no escuchó en 3 años y medio, lo va a escuchar cuando 5 meses falta. Pero aparte con un agravante, esa es mi inquietud, ¿no? Esto no es producto de la mala gestión ni de la torpeza del gobierno. Este gobierno vino a hacer exactamente esto. Este gobierno vino a empobrecernos, a endeudarnos, a bajar la capacidad adquisitiva o el valor de los salarios porque estaba totalmente convencido que la manera de ser competitivas sus empresas es a través de la baja de los salarios. Este gobierno vino a hacer exactamente esto. ¿Y por qué lo va a cambiar ahora? Por eso vuelvo a repetir, esto no es un acuerdo tardío, esta es la necesidad de conseguir un acuerdo de todos los sectores de la Argentina para decirle al fondo, señores, préstenos la plata que todos los argentinos después se la van a pagar. De esto se trata, no hay ningún indicio de que este gobierno haya asumido la responsabilidad de cambiar de rumbo. Este gobierno sigue empobreciendo a los pobres para hacerse cada vez más ricos los ricos. Y ese es el gran problema que tenemos en la Argentina, producto de la no distribución del ingreso. No, yo no coincido, yo creo que claramente, más allá de lo tardío que es la convocatoria, la implicancia creo que va a tener en los próximos años. Pues desde ya, el efecto no va a ser inmediato porque en un año electoral desde ya no me imagino que pueda haber una consistencia, sobre todo en puntos específicos, porque son profundizables esos decálogos que presentó el gobierno, pero la implicancia, imagino, o quiero creer que es los argentinos pensando en la Argentina también, no solo de los próximos meses, sino de los meses de los años que vienen. Así que creo que es válida la convocatoria, tardía, insuficiente en sus puntos, falta de profundidad, pero la convocatoria en sí coincido totalmente con vos. Pero también yo quiero decir esto, ¿no? Hubo acuerdos anteriores escritos, fue por ejemplo el acuerdo fiscal,
que el gobierno lo incumplió. El gobierno le hizo firmar a los gobernadores un Ayer acuerdo... mostramos acá el 2016 un acuerdo por la producción del trabajo. No, pero le hizo firmar un acuerdo por fiscal. muchos de ustedes también, no por ustedes, no, pero por sus entidades, no cumplió nada. Le dijo que el que no firmaba el acuerdo le sacaba el fondo sojero. Firmaron el acuerdo, le sacó el fondo sojero, nos sacaron subsidio de transporte, a Santa Fe no le pagaron la deuda histórica de coparticipación. Es decir, encima cuando te llamaron a hacer acuerdos, lo firmaste y te lo incumplieron. Entonces la verdad es que no tiene ninguna legitimidad y nadie le cree que va a hacer algo. Yo creo que son legítimas las afirmaciones de ustedes. Desde Coninagro tenemos otra visión. La visión de que hay una oportunidad de diálogo, muchachos, aprovechemos, marquemos realmente los graves problemas que hoy tiene la agroindustria, que es el ámbito que a nosotros nos incumbe, marquemos la cancha y que por favor veamos de qué manera con políticas de Estado a largo alcance podamos solucionar la complejidad. Es un crimen que Argentina tenga el 30% o más de pobreza, que haya toda esta situación. Nosotros insistimos que si hay una apertura al diálogo, bueno, vamos a intentar, porque la nota de invitación nos dice que podemos aportar ideas. Bueno, desde Coninagro intentaremos aportar las ideas a favor de los pequeños y medianos productores, de las pequeñas y medianas empresas, y que haya un cambio y que haya menos presión tributaria y que haya crédito en la Argentina. Está bueno pensar que a 5 meses de una elección general que define si la reelección, alguien crea que el presidente puede cambiar sus políticas, ¿no? Porque en el fondo lo que están planteando en esta mesa es que cambie el rumbo de su política económica. Yo no creo que el efecto sea en esta gestión. Realmente te digo, pienso que se está pensando en algo más adelante. Y creo que hay que dividir lo electoral de esta historia. Por supuesto que por eso digo que es tardío. Y yo creo que cuando uno se quema con leche, cuando ve la vaca llora. Este es un gobierno que se ha caracterizado por no hacer nada de todo aquello que prometió y hacer todo aquello que juró que nunca iba a hacer. Entonces, si nosotros lo que pensamos es cómo discutimos políticas a largo plazo, el ámbito no es una carta en la Casa de Gobierno, sino el ámbito es el Congreso. Porque los gobiernos pasan, pero las leyes quedan. Sí, entonces, me parece que todo esto, vuelvo a repetir, es una gran trampa para asegurarse los fondos necesarios para llegar con el barco sin hundirse hasta octubre. Y es una gran responsabilidad de los argentinos no entrar en esa trampa. Carlos, ¿y en cuánto han caído las economías regionales? ¿Tienen registro? Bueno, nosotros tenemos dos informes, uno mensual y uno trimestral, que está vinculado a objetivamente a señalizar, uno que le llamamos el semáforo porque está representado a través de rojo, amarillo y azul, y bueno, y predomina el rojo, es decir, realmente las economías regionales están en una situación en la cual la incidencia de los altos costos con un mercado interno recesivo y sin crédito están produciendo esta situación de vulnerabilidad como mencionaba, pero quiero insistir en esto, Gustavo, me parece que o nos concentramos en el problema o nos concentramos en la solución. Me parece que Coninagro va a ser una apuesta más allá de los antecedentes, muchos que ha habido en la historia de la democracia argentina que se ha defraudado, en volver a apostar a las ideas, a las propuestas y ver si podemos edificar una Argentina basada en la producción, en el trabajo y en el empleo. Vamos a apostar a eso y ojalá que de Coninagro podamos humildemente dar los aportes necesarios. Bien, les agradezco. Sergio, antes de despedirlo quiero preguntarle a usted, porque otra vez surgió toda la polémica por lo que el gobierno ya autorizó el uso de las famosas pistolas Taser, ¿no? Mire, le voy a decir esto tiene una de cal y una de arena. ¿Cuál es, a mi punto de vista, la buena? Es que las pistolas Taser son un elemento imprescindible en la incorporación de tecnología, por sobre todas las cosas, para una policía que ejerza la acción de seguridad ciudadana moderna. Esa es la buena. ¿Cuál es la mala? La mala que esto vuelve a ser una bomba de humo. Esto vuelve a ser un anuncio nada más que demagógico y nada más que, como dice ese cartel, una bomba de humo. ¿Y por qué le digo?
¿Sabe de qué estamos discutiendo? De 60 pistolas Taser. ¿Sabe cuántos, por ejemplo, el gobierno de la ciudad, cuánto efectivo de la policía tiene? 27.000. Claro. ¿Sabe qué estamos hablando? Estamos hablando del 0,002% del equipamiento. O sea, estamos hablando sobre una fantasía. Este es un nuevo tema que vuelve a imponer el gobierno de algo que nunca va a volver a hacer porque no tiene el presupuesto para hacerlo. Para que seamos claros y para que usted lo entienda, estas pistolas necesitan 10 veces más entrenamiento que una pistola de arma de guerra. ¿10 veces? 10 veces. Porque ¿Está en capacidad la policía para eso? Sí, claro, por supuesto. O si usted la entrena, está incapacitada. ¿Está en capacidad de entrenamiento? Nadie nace sabiendo manejar. No, para eso obvio. se tiene que entrenar. Esto es lo mismo. Esto es un elemento nuevo que nadie conoce. ¿Se puede hacer? Sí, claro, se puede hacer y se puede hacer muy bien, porque las fuerzas federales, por sobre todas las cosas, son muy profesionales. ¿Y las objeciones que tiene sobre el uso? Pero no, fíjese usted, este gobierno ha tenido que bajar la cantidad de tiros por mes que hace las fuerzas en su entrenamiento. Antes, un policía para rendir su condición de tiro, o sea, quiere decir que un policía para probar su condición de que puede salir a la calle con un arma necesitaba ejercitar 20 disparos por mes. Pasaron de 20 a 10 porque no tenían presupuesto. De 10 pasaron a 7. Hace 2 semanas que están suspendidas porque no tienen plata para comprar municiones. Un cartucho de pistola Taser sale $35. Un policía, para estar habilitado, para poder ejecutar el arma de manera correcta y no ser algo letal, necesita por lo menos 100 disparos. Si la policía hoy no puede capacitarse porque no tiene plata para las municiones que no valen nada, imagínense para un cartucho que vale $25 por cada disparo. Entonces, claramente estamos hablando que el entrenamiento de una persona sale $25.000. Es imposible hacerlo, no lo puede hacer, no tiene el dinero para hacerlo. Entonces, sobre algo muy bueno, estamos mintiéndole a la población porque no lo pueden hacer, porque no tienen la capacidad para hacerlo y además no tienen la intención, porque si tuvieran la intención, no hubieran comprado 60, hubieran comprado 20.000. Claro. Bueno, gracias Sergio, como siempre. Por favor. Roberto, gracias. José, como siempre. Gracias, Carlos, por venir. Nos vamos a la pausa enseguidita. Juana Morín con nuevas revelaciones, nuevos audios de Marcelo Sebastián D'Alessio. Estamos en las horas previas, seguramente mañana la Cámara Federal de Mar del Plata va a dar a conocer su decisión. Si la causa sigue en Dolores o si pasa a Comodoro Pro, enseguida te lo contamos. Y además Fernando tiene un informe que hoy es un informe oficial del INDEC. Una polémica en las últimas horas. ¿Se acuerda cuando el presidente dijo que bueno, ahora tenían cloacas, que antes convivían con la mierda, que ahora había cloacas? ¿Qué dice el INDEC sobre lo que afirmó el presidente? Enseguida te lo contamos.